Bendiciones, ¿cómo están? Qué alegría poder estar un día más aquí con ustedes y compartir otra porción de la palabra, de esta maravillosa palabra que transforma, que ilumina, que nos llena de vida, que nos llena de paz. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Así que cuando esa palabra está operando dentro de nuestro interior, nos sentimos vivos, sentimos esos ríos de agua viva fluyendo en nuestro ser, dándole sentido a nuestra vida. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la importancia de conocer la doctrina del Señor, la doctrina cristocéntrica, ¿verdad? Porque es importante que una persona profética conozca la doctrina del Señor, que la entienda. Porque dijo Jesús que en los postreros días iban a venir tiempos peligrosos donde el enemigo pues iba a levantar falsos maestros, falsos profetas, y iba a ser tanta la mentira que se iba a levantar que iba a parecer verdad, que aún hasta los escogidos podrían ser engañados. Entonces una persona profética tiene que conocer la doctrina. Ahora, todos los años desde el día en que conocí al Señor, me he dado cuenta de que muchas veces se ha hecho de una porción de la palabra una doctrina y se ha ignorado el otro resto, ¿verdad? Porque la palabra de Dios está unida desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No podemos separar nosotros la parte que a nosotros nos gusta y tomar solamente lo que a nosotros nos gusta o lo que a nosotros nos parece. La palabra de Dios es una palabra que tiene que estar completa. Entonces quiero leer Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo del 11 en adelante, donde había este tipo de confusión en el corazón del pueblo. Como hoy, ¿verdad? Hoy hay muchas personas que ya no saben cuál es la verdadera doctrina. Porque yo creo que todos los que estamos en Cristo consideramos que nosotros tenemos la doctrina verdadera, aunque tengamos tal vez diferentes formas, ¿verdad? de tomar la palabra. Y por eso es nuestra responsabilidad, como hijos de Dios, como personas que enseñamos la palabra y que ministramos en algún don dado por el Espíritu Santo, conocer la doctrina. Entonces aquí dice la palabra, y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta, ¿verdad? Imagínense cómo había esta división en el corazón de aquel pueblo. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, está mintiendo. Otros estaban maravillados, como pasa hoy en día, ¿verdad? Hoy hay tanta diversidad de doctrinas que mantienen dividido al cuerpo de Cristo. Pero tiene que llegar un momento donde podamos crecer todos en estatura, en longitud y en profundidad, como dice Colosenses. Porque mientras no haya ese crecimiento espiritual en la iglesia, va a ser difícil ver una iglesia ser edificada en su totalidad. Entonces, esto es algo que no es nuevo, es algo que se ha dado a través de los tiempos, ¿verdad?
Así como cuando Jesús, por ejemplo, enseñó la parábola del sembrador y habló de 4 tipos de personas que recibieron la misma palabra, pero que el resultado de la palabra fue distinto, ¿verdad? Porque su corazón, para algunos no hubo oportunidad de que esa palabra lo transformara. Y dice la palabra que una semilla cayó en el camino y vino el enemigo y la arrebató. Otra cayó entre piedras y no echó raíces. Otro cayó entre espinos y se ahogó. Y otra cayó en tierra fértil. Y entonces ahí dice que esta no solamente echó raíces, no solamente creció, sino que empezó a dar fruto. Entonces el problema no es la palabra de Dios, el problema es la condición del corazón de nosotros. Ahora, si nosotros somos enseñados de forma equivocada, sucederá que no vamos a tener el desarrollo espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Y cuando hay dones en nosotros, muchas veces no vamos a funcionar de manera correcta y eficaz, porque la forma en la que nosotros fuimos enseñados nos va a tener de cierta manera estancados. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que nosotros como personas llamadas a hacer una diferencia, conozcamos la importancia de la doctrina, ¿verdad? Jesucristo les dijo que Él no hablaba de parte de Él, que Él hablaba de parte de aquel que lo había enviado. ¿Y quién lo había enviado? El Padre. Entonces, el mensaje que es revelado de Dios es un mensaje que no nació como producto de la ciencia ni de la investigación, sino que viene por medio de la revelación de Dios mismo, ¿verdad? Decían, ¿cómo es que este sabe letra? ¿Dónde ha estudiado? Porque de repente Él les estaba hablando y les estaba enseñando unos mensajes que a ellos los dejaba perplejos, ¿verdad? Porque qué bonito es cuando una persona habla con revelación y esos mensajes lo activan y esos mensajes lo liberan y esos mensajes lo hacen crecer, lo llevan a trascender. Entonces ellos se maravillaban de esto, pero ellos no entendían de dónde sacaba esta enseñanza Jesús, porque ellos estaban acostumbrados a las enseñanzas que se les daban en el templo. Pero la enseñanza con la que vino Jesús era una enseñanza que venía a revolucionar el corazón de las personas, venía a cambiarlo, venía a provocar esos cambios tan poderosos, venía a traer libertad, porque ese es el propósito de la palabra de Dios. Dice conocer la verdad y que la verdad nos haga libres. Pero una persona que va conociendo la verdad de Dios ya no se siente cargada, se siente libre. Entonces, esta palabra fue producto de la revelación de Dios. La doctrina que viene de Dios es una respuesta autorizada para que el hombre conozca la verdad de Dios. La doctrina es necesaria para que el hombre sepa de dónde vino, quién es y a dónde va y cómo tiene que vivir. Esa es la función de la doctrina, ¿verdad? Primero es darnos identidad, revelarnos de dónde nacimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque ¿sabe qué? Muchas personas consideran que nosotros estamos desperdiciando nuestra vida, porque nos privamos de muchas cosas, nos abstenemos de muchas cosas y tratamos de vivir una vida de acuerdo a la palabra. Algunas personas consideran que nosotros estamos desperdiciando nuestra vida, pero nosotros que conocemos la palabra sabemos que esto no es un desperdicio, sino más bien una ganancia. Porque es cierto que de repente nuestra vida no encaja con el sistema de este mundo, pero sí encaja con el sistema de Dios. Y uno disfruta la vida mejor.
¿verdad? Entonces por eso es importante, ese es el valor de la doctrina. ¿De dónde saca el hombre la verdad? A sus respuestas, de la revelación de Dios a través de la doctrina. Hay varias definiciones que a veces se confunden con doctrina. Una de ellas es religión. ¿Qué significa la palabra religión? Significa ligar. Religión es cuando una persona hace algo que lo ligue a Dios. Es una práctica. La religión es una práctica. Pero la doctrina no es una práctica. La doctrina es un conocimiento que nos lleva a vivir una vida diferente. Cuando no hay un equilibrio, la gente se puede conformar con ser religioso, ¿verdad? Con ser religioso, y menosprecia el valor y la importancia de tener un conocimiento de las verdades doctrinales. Hay una ilustración que hizo Jesús, que dice que una vez entraron dos hombres a orar a un templo. El uno era fariseo y el otro no. Entonces el fariseo, dice, mirando a quien estaba a la par de él, decía: te doy gracias porque diezmo, te doy gracias porque ayuno, te doy gracias. Y empezó como a jactarse, a sentirse que él era superior por lo que él hacía. Mientras que el otro dice que compungido su corazón lloraba y le decía a Dios que fuera propicio a su pecado. El primero era religioso, porque él consideraba que por las cosas que él hacía, él ya estaba justificado. Mas el otro sabía que él necesitaba purificación, que él necesitaba redención, que él necesitaba la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia de ser una persona religiosa. Simplemente uno se conforma con practicar ciertas cosas y no vivir de acuerdo al conocimiento de la doctrina. Se puede ser muy teológico y estar separado de la revelación de Dios, ¿verdad? Porque la teología es la ciencia que estudia la palabra de Dios. Pero hay verdades doctrinales que no se conocen a través de una ciencia, sino que vienen por revelación del Espíritu Santo, que están aquí en la palabra. Y el mismo Espíritu nos lleva a ver la palabra y a extraer esa verdad de ahí, como cuando alguien encuentra oro en una mina, ¿verdad? Que ha estado escondido, que ha estado enterrado, pero que de repente por alguna acción se puede llegar a él. Entonces la revelación es la que nos lleva a conocer esas verdades doctrinales. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a conocer los principios de Dios y vivir como Él quiere que vivamos. Una persona que conoce la doctrina de Jesucristo no va a menospreciar a los demás. No va a empezar a ser como aquel fariseo, a decir: te doy gracias, Señor, porque yo soy así, no como este que tengo a la par, ¿verdad? Una persona que conoce la verdadera doctrina de Cristo sabe que por gracia somos salvos, que no estamos en Cristo porque lo merecemos, que no vamos creciendo o tenemos algún don porque somos mejor que los demás. Una persona que conoce la doctrina de Cristo entiende que esto es por pura gracia, por pura gracia. ¿Y qué va a hacer? Utilizar lo que Dios le ha dado para bendecir a los demás, para ayudar a los demás, no para competir con ellos. Porque se da la situación que muchas veces entre las personas proféticas existe competencia, ¿verdad? Cuando uno es nuevo, uno quisiera como exhibirse. Yo creo que todos pasamos por esa etapa. Pero cuando uno va creciendo, sabemos que los dones no son para competir, que los dones son para ayudarnos, para ministrarnos, para poder crecer juntos, ¿verdad? Que a cada uno Dios le dio una porción, dice, una medida, para que como cuerpo nos ministremos los unos a los otros. Entonces eso es algo maravilloso,
¿verdad? Entender esto. Otra definición que le dan muchas veces a la doctrina es un dogma. Hay, ¿verdad?, personas que de repente de un dogma crean una doctrina. ¿Qué es un dogma? Es la declaración del hombre respecto a una verdad expresada en una creencia, ¿verdad? Hay quien puede encerrar su doctrina en una sola creencia, y esto también está mal, porque se mutila la enseñanza y una revelación mutilada está incompleta. Le falta algo, le faltan ingredientes, le falta esencia, ¿verdad? Porque mire, la palabra de Dios es tan extensa que muchas veces solo se toma un versículo y con ese versículo se crea la doctrina. Y entonces se priva a las personas de conocer otras verdades. Voy a hablar, por ejemplo, de un versículo que se encuentra en el libro de Amós, donde dice que Dios prohibió en ese momento el uso de instrumentos, porque él sentía que aquellos salmistas, que aquellos músicos, que aquellos cantores no le estaban dando gloria a él. Pero esa fue una palabra que Dios dio para esas personas y para ese momento. No es algo que se iba a aplicar para toda la vida. Entonces, si nosotros no conocemos por qué Dios habló de eso, nosotros podemos considerar entonces que esa es una regla que tiene que seguir la iglesia hasta hoy. Y entonces estamos mutilando nosotros una parte importantísima en la adoración a Dios, que es adorarlo con instrumentos. Y entonces imagínense, cuando uno adora, se abre una atmósfera. Hay algo sobrenatural que pasa en el momento donde adoramos a Dios, no solamente con nuestra voz, no solamente con ese anhelo de exaltarlo, sino también con instrumentos, con cánticos. Pero hay lugares donde se tomó ese versículo como una doctrina y se ha privado a las personas de poder adorar a Dios de una manera como a Él le gusta, ¿verdad? Porque los instrumentos creo que fueron inspirados por Dios, porque dice la palabra que hay 24 horas de adoración, ¿verdad? Y dice, según he leído la palabra, David inventó algunos instrumentos. Ahora, ¿cómo los inventó él? Dios se los mostró seguramente, ¿verdad? Porque él era un adorador, él era un cantor. Dice la palabra que él tocaba el arpa y hubieron otros instrumentos que los inventó. Entonces, ¿cómo es que si Dios le muestra a David qué tipo de adoración a él le gustaba, y David pone un equipo de ministros de alabanzas a adorar a Dios con todo tipo de instrumentos 24 horas al día, y el Señor se sentía tan agradado que dice que amó a Sión como más que a todas las naciones de la tierra, porque en Sión se le adoraba? Y entonces nosotros vamos a tomar un versículo donde Dios prohíbe el uso de instrumentos a un grupo determinado de personas. Entonces, para que nosotros podamos entender eso, nosotros tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar qué estaban haciendo aquellos músicos, que sentía a Dios que no lo estaban honrando. Tenemos que saber que toda persona que ministra en la casa de Dios tiene que ser una persona que esté limpia, una persona que esté viviendo en santidad, una persona que se está consagrando para Dios. De repente
en ese momento se tomaba la adoración como algo simple. Gente que no estaba consagrada, gente que no estaba buscando a Dios de verdad, se iba a tocar instrumentos, entonces Dios no se sentía agradado. Y probablemente esta fue la razón por la cual Él dijo que ya no quería que tocaran instrumentos. Entonces imagínense qué importante es que nosotros conozcamos la doctrina del Señor, que conozcamos, ¿verdad?, el por qué, que investiguemos el por qué Dios provee ciertas cosas en momentos determinados y a gente determinada. ¿Qué es lo que produce la doctrina? La doctrina produce el conocimiento de la verdad, desarrolla creencias bien definidas, un carácter sólido, convicciones claras, y esto convierte en un cristiano flexible, en una persona que no se encierra en sus propios pensamientos, porque la doctrina del Señor es una doctrina que fue dada de parte del mismo Dios para que el hombre pudiera alinearse con Él, para que ya no anduviéramos haciendo cosas o creyendo en cosas que en vez de liberarnos más bien nos atan, porque eso he podido ver, muchas personas jactadas por haber sido mal enseñadas, llenas de prejuicios, llenas de paradigmas, personas que tienen un anhelo de agradar a Dios, pero no pueden, porque la forma en la que fueron enseñados no se los permite, como por ejemplo los fariseos. Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven, ¿verdad? Porque la vida de ellos no se alineaba a lo que ellos enseñaban. Entonces es bien importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Una persona profética tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que preguntarle al Señor, decirle al Padre que le abra los ojos del entendimiento, que le enseñe cuál es su verdad, ¿verdad? Me llama mucho la atención de Daniel. Daniel era un intercesor. Daniel era un hombre pues muy consagrado a Dios. Y a él Dios le mostraba unas visiones que no cualquiera tiene esas visiones, ¿verdad? Le mostraba la esencia de la guerra espiritual a través de bestias, a través de símbolos. Y en una ocasión dice que él se sentía tan triste porque la revelación que él había tenido, él no lo habían turbado y él estaba preocupado por el pueblo. Entonces Dios mandó a su ángel para que le declarara las cosas, para que le enseñara la verdad. Y qué bonito es cuando la revelación de Dios viene a la vida de Daniel, porque entonces él empieza a descansar, porque Dios le muestra que en sus manos están los tiempos, como dice en el libro de los Salmos, y que hay muchas cosas que van a suceder en el mundo porque ya está establecido que así suceda, ¿verdad? Entonces, si nosotros le pedimos a Dios que nos revele la verdad, que nos enseñe cuál es la revelación que viene directamente de Él, que nos libre de prejuicios, que nos libre de paradigmas, que nos libre de todo eso que nos puede estancar, que nos puede llevar a menospreciar a las demás personas, porque hoy está de moda que la iglesia ataque a la iglesia. Una casa dividida, dijo Jesús, no puede permanecer. Y mientras el enemigo tenga dividido a los cristianos, va a ser bien difícil ver todo el avance espiritual que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces es bien importante que nosotros conozcamos la doctrina de Cristo, que se basa en el amor, en la comprensión, en la misericordia, ¿verdad? Una persona profética tiene que conocer este punto. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos este punto, muchas veces en vez de llevar palabras de edificación a un lugar, lo que llevamos son palabras que lastiman, que hieren, que juzgan.
que aplastan a las personas. Y no ese es el propósito de la profecía. El propósito de la profecía es alinear a la persona, que la persona sepa que es importante para Dios, que Dios tiene un plan para él, que Dios tiene un propósito para él. Esa es la esencia de la profecía. Acercar a la persona a Dios, no alejarla. Pero si nosotros estamos llenos de prejuicios, muchas veces vamos a pretender acercar a las personas a Dios a la manera que a nosotros nos parece y no a la manera que tiene que ser. Entonces, este es uno de los puntos importantes, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de la profecía, hay una profundidad. Son muchos años de entrenamiento, muchos años de formación para que el corazón de una persona alcance madurez y pueda ser efectivo y certero con la palabra y ser cuidadoso también, ¿verdad? Porque mire, hay tanto que aprender del ministerio profético, que es algo lindo, es algo maravilloso. Porque a través de una palabra, una persona se puede dar cuenta de que Dios es real. Y se lo digo yo, que por una palabra profética nació un deseo ferviente de conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, desde ese momento entendí la importancia y el impacto de una palabra profética que venga de parte de Dios. Porque lo que viene de parte de Dios cambia, lo que viene de parte del hombre no, ¿verdad? Lo que viene de Dios es lo que cambia. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que nosotros nos tomemos el tiempo para escudriñar la palabra. De repente, este video lo van a ver personas que han sido enseñadas de diferentes formas. Pero todos tenemos que anhelar ser enseñados de la forma correcta, y es la revelación que viene de parte de Dios, sin menospreciar a nadie, ¿verdad? No doy esta enseñanza con el propósito de querer menospreciar a alguien de ninguna forma. El propósito es poder ser de bendición, llevarlo a pensar, llevarlo a reflexionar, así como cuando Jesús habló de aquella parábola del sembrador, ¿verdad? Él quería enseñarle a la gente que el problema no era la palabra, que el problema era el corazón de las personas. Entonces así es, ¿verdad? La palabra muchas veces se encuentra con un corazón que no está listo para reproducirse, para producir el fruto que Dios espera que produzca.